Entonces, la correlación lineal, el valor final que nos salga de aplicar esta fórmula, se redondea a 3 cifras decimales, ¿verdad? Pero aquí nos dicen que al calcular a mano R y otros estadísticos de este capítulo, hacer un redondeo a la mitad de un cálculo suele generar errores. Es decir, que los valores intermedios, antes de llegar al resultado final, mejor utilizar bastantes cifras decimales, es lo que les dicen. Así que trate de utilizar la memoria de su calculadora para almacenar los resultados inmediatos y redondee solo al final. O entonces, en vez de la memoria, si pueden usar los bastantes decimales. Ya vamos a ver el ejemplo. Ejemplo 1, cálculo de correlación lineal, ¿verdad? R es la coeficiente de correlación lineal. Utilice la muestra aleatoria simple de datos que aparece en la tabla siguiente para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal R. Entonces nos dan estos datos para de X y Y, ¿verdad? Entonces, cuando X es 3, Y es 5, cuando X1 es 8, cuando X es 3 toma valor de 6, cuando X es 5 toma valor de 4. Entonces, se ordenan datos de forma, se recomienda ordenar, para hacer el ejercicio, ordenarlos de forma vertical. Es decir, esto ponerlos en forma de columna, ¿verdad? Y se hace el diagrama de dispersión. ¿Cómo se hace el diagrama de dispersión? Con los datos que, como nos dan un par de datos, ¿verdad? Que X se relaciona a un dato específico. Entonces se hace de la siguiente manera, ¿verdad? Se traza dos ejes así, ¿verdad? De un plano cartesiano, X, el eje horizontal, y Y, el eje vertical. Se separan, ¿verdad? En escala que convenga, digamos aquí de 1 en 1. Con una regla graduada, mejor. Entonces solo se separa igual de divisiones. Tanto arriba como para este eje como para el de arriba, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo se hace el diagrama de dispersión? Es ubicar cada par de valores, se ubica, corresponde a un punto. Digamos el primero, para X igual a 3, Y corresponde 5. Entonces, ¿qué se hace? Se traza una línea así recta para arriba. Aquí nomás, ¿verdad? Para X, entonces se traza una línea así punteada, ¿verdad? O línea suave para 3, ¿verdad? Que corresponda con 5 del eje Y, ¿verdad? Entonces aquí se marca, ¿verdad? Y entonces aquí se marca el punto 3,5, ¿verdad? Para 1 corresponde 8, para 1 de X corresponde 8. Es decir, trazamos una línea punteada así suave, ¿verdad? Para trazar el punto. Y otra línea para 8 en el eje Y, ¿verdad? Que corresponde, y aquí tenemos el punto que corresponde al segundo par de datos. 1 para X, 8 para Y, ¿verdad? El siguiente, ¿verdad? 3, para 3 corresponde 6. Aquí se repite, pero eso no importa. Vamos, este es otro punto, ¿verdad? Para 3 corresponde 6. Para 3 en X se traza una línea punteada perpendicular, se dicen matemáticamente, y se traza otra línea punteada o línea suave, ¿verdad? Cuando ustedes lo estén dibujando. Y aquí va a ir el otro punto, ¿verdad? Bueno, aquí lo estoy un poco feo, sale, ¿verdad? Pero, entonces, así como se traza. Y el último par de valores corresponde al punto. Dice que para X igual a 5 corresponde 4. Entonces, 5 de acá, ¿verdad? Del eje X corresponde 4 del eje Y, ¿verdad? Entonces, de esa manera se hace el diagrama de dispersión, porque los problemas le dicen, trace un diagrama de dispersión, por lo menos los primeros, ¿verdad? El coeficiente de correlación lineal en la guía. Entonces aquí ubicamos, ¿verdad? Ya cuando tengan ubicados los puntos, borran estas líneas, ¿verdad? Entonces,
se mira que la tendencia es de una correlación lineal negativa que va a tener, ¿verdad? Que va para abajo los puntos, ¿verdad? Estas líneas se borran después, ¿verdad? Entonces solo se dejan los puntos, ¿verdad? Es lo que interesa. Entonces el diagrama de dispersión, si ustedes observan, toma una tendencia de correlación lineal, ¿verdad? O sea, que tiende descendente, ¿verdad? Ahora, el valor de n, ¿verdad? De la fórmula sería el conjunto de pares de datos. Entonces hay 4 puntos, 4 pares de datos acá. Entonces n sería 4, ¿verdad? N sería 4, el primer valor que sustituye acá. N es 4 porque hay 4 pares de valores acá, ¿verdad? Entonces, pero esto, antes de hacer la gráfica, conviene escribir estos mismos valores, pero en forma vertical de esta manera, ¿verdad? Entonces, los que están en negro, estos valores que están en color negro acá, son los mismos que están en esta tabla. Entonces, esta tabla horizontal, entonces se pone en forma vertical mejor. Los valores que vamos a ocupar para el coeficiente de correlación lineal, los que están en rojo, esos se van a calcular. El ejercicio solo les va a dar esto, ¿verdad? Cada ejercicio solo le va a dar esta columna. Entonces ustedes tienen que sacar primero el total de cada columna. Entonces el total de valores de X se suman, da 12. El total de valores de Y se suman, da 23. Y tiene que calcular los que están en rojo. Entonces, ¿cuáles de las columnas que se agrega? Sería XY. XY, que es el producto de X por Y, los valores de X por Y. 3 por 5 da 15, 1 por 8 da 8, 3 por 6 da 18 y 5 por 4 da 20. Y se saca el total. Se saca, la siguiente columna es de X al cuadrado. Es decir, que cada valor de X se va a multiplicar, se va a elevar al cuadrado, es decir, multiplicarlo por el mismo, ¿verdad? Que 3 al cuadrado es igual a 3 por 3, ¿verdad? 3 por 3, ¿verdad? Por 3. Y esto es, por eso es que es igual a 9, ¿verdad? Y así con cada uno por 1, 1, ¿verdad? Porque esto se eleva al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. 1 al cuadrado es 1 por 1, 1. 3 al cuadrado es 9. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Y se saca el total, ¿verdad? Aquí que está en más remarcado, ¿verdad? Aquí abajo. Para y cuadrado de manera similar, pero con los valores de y. Y al cuadrado es que cada valor de y se va a elevar al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. 6 al cuadrado es 6 por 6, que es 36. Y 4 al cuadrado es 4 por 4, que es 16. Y se suman, ¿verdad? Entonces, estos totales son los insumos para la fórmula. N es igual a 4 porque hay 4 pares de datos, ¿verdad? Entonces, el total de X sería la sumatoria de X. Total de la columna de Y sería la sumatoria de Y. Total de la columna XY sería la sumatoria de XY. Total de sumatoria de X cuadrado sería sumatoria, este símbolo, sumatoria de X al cuadrado. Este símbolo de sigma mayúscula es sumatoria. Y sumatoria de la columna de Y cuadrado es sumatoria de Y cuadrado. Entonces, estos son mis insumos para el coeficiente de correlación lineal, ¿verdad? Y entonces aquí está indicado que es bien la notación, ¿verdad? Matemática para cada uno de estos totales. Ahora, con valores calculados en tabla anterior, estos, ¿verdad? Que están acá, los evaluamos en la fórmula de correlación lineal. Que la fórmula de correlación lineal es esta grandota, ¿verdad? Que tienen que tener cuidado al escribirla, ¿verdad? Escribirla bien, ¿verdad?
Aquí hay dos raíces abajo que multiplican entre sí. Bien. Entonces, sustituimos, ¿verdad? N es 4 porque son 4 pares de datos. Por sumatoria de XY, ¿cuál es la sumatoria de XY? 61, ¿verdad? El total de la tercera columna. 61 acá, ¿verdad? Menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. ¿Cuál es la sumatoria de X? 12 y sumatoria de Y, 23. Entonces sería 12 por 23. Estos datos salen de acá, ¿verdad? 12. Sumatoria de X, sumatoria de Y. De acá, 12 por 23. Entre la raíz cuadrada de la primera raíz, n por sumatoria de x cuadrado menos, entre paréntesis, sumatoria de x elevado al cuadrado, que son diferentes estas. ¿verdad? Entonces, n es 4, ¿verdad? N es 4. Aquí abajo, n sería 4 por sumatoria de x cuadrado, que es 44, menos sumatoria de x elevado al cuadrado. ¿Y cuál es la sumatoria de x? Es decir, 12 sumatoria de x elevado al cuadrado. Porque está entre paréntesis, ¿verdad? Es decir, se refiere que la sumatoria de x se eleva al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es diferente a esto? A esta notación, ¿no? Sumatoria de x es 12 al cuadrado, ¿verdad? Entonces a este se le saca raíz por la raíz de n por la sumatoria de y cuadrado. ¿Cuál es n? N es 4. Sumatoria de y cuadrado sería este valor que sería 141 menos la sumatoria de y entre paréntesis elevado al cuadrado. Es decir, se refiere a la sumatoria de y que da 23 se eleva al cuadrado, ¿verdad? Entonces estos pasos hay que hacerlos, ¿verdad? Con cuidado, mejor poco a poco para no confundirse. Entonces aquí sería 4 por 61 menos 12 por 23. Me daría un valor de negativo 32 aquí arriba. Entre evaluando dentro de la primera raíz sería 4 por 44 menos 12 al cuadrado. Esto me da un valor de 32. Y aquí 4 por 140 por 141. Menos 23 al cuadrado me da un valor de 35. Entonces aquí tener cuidado, ¿verdad? De los cálculos, ¿verdad? Mejor hacerlo paso a paso aunque se tarden más. Entonces habría que dividir menos 32 entre el producto de estos dos valores, pero antes de multiplicar aquí abajo hay que sacar la raíz. Entonces aquí yo uso bastantes decimales, ¿verdad? Para que me dé más exacto el resultado final, ¿verdad? Entonces por eso decía en la teoría que tratar de usar todos los decimales con la memoria, pero si no, usen más decimales en los cálculos intermedios. O sea, yo uso unos 5 para... Ya el final sí solo se deja con 3 decimales. Entonces, la raíz cuadrada de 32, pongo con 5 decimales 5.65685. Raíz cuadrada de 35 me da 5.91608. Entonces habría dividiendo, ¿verdad? Sería menos 32. Hacemos este producto, ¿verdad? Faltaría otro paso acá, ¿verdad? Y dividimos menos 32 entre el producto de estos dos valores que me den. Que no lo copio acá con varios decimales. Entonces al final me da una coeficiente de correlación lineal de negativo 0.956. Ahora, si dejamos a 3 decimales, ¿cuándo es que, digamos, el resultado nos da 4 decimales? Entonces lo redondeamos si la cifra siguiente es 5 o mayor que 5, ¿verdad? Entonces redondea una más. Entonces aquí queda 0.956. Vamos a ver, voy a hacer aquí menos 32 entre
91. Sí, me da con todos los decimales negativos 0.9561835. Entonces, como solo debo 3 cifras, entonces, como en mi cálculo con la calculadora, como después del 6 da 1, entonces lo dejo con 6, ¿verdad? Entonces sería 0.956 negativo. Bien, entonces, pero un ejercicio de estos, esto es lo más largo, ¿verdad? Y lo que más puntos lo valoro, ¿verdad? Pero la conclusión para saber si estos datos, estos pares de datos tienen hay una correlación lineal entre ambos, no basta con solo calcular el coeficiente de correlación lineal, ¿verdad? Sino que hay que interpretarlo, ¿verdad? Mediante la tabla A6. Ahora, necesitamos interpretación del coeficiente de correlación lineal. Necesitamos interpretar un valor calculado de R del coeficiente de correlación lineal, tal como el valor de menos 0.956 obtenido en el ejemplo anterior. Dada la manera en que la fórmula está construida, el valor de R siempre debe estar entre menos 1 y más 1. Va a ser un valor decimal que está entre menos 1 y más 1. Inclusive, ¿verdad? O sea que pueden tomar valores de menos 1 y 1. Si R se acerca a 0, concluimos que no existe una correlación lineal entre X y Y, pero si R se acerca a menos 1 o más 1, concluimos que hay una correlación lineal entre X y Y. Para una mejor interpretación se usa tabla A6, es decir, que con el resultado que nos dio acá, vamos a interpretar con la tabla 6 para determinar si hay correlación lineal o no entre esos pares de datos. Ahora, si el valor absoluto del valor calculado de R excede al valor de la tabla 6, se concluye que existe una correlación lineal. De lo contrario, no existe evidencia suficiente para sustentar la conclusión de una correlación lineal. Entonces, el ejercicio, todo ejercicio de correlación lineal le tienen que dar este dato, un nivel de confianza. Le debe decir, o este dato se lo debe dar. Entonces, como n es igual a 4, a un nivel de confianza del 95% con alfa igual a 0.05, en segunda columna de A6 de la tabla, ¿verdad? Que este es un extracto de la tabla que mostré anteriormente, de esta tabla, que recomiendo que le impriman mejor, ¿verdad? Entonces, como el valor que nos dio fue negativo, con la fórmula fue negativo 0.956, pero vamos a comparar no el negativo, sino que el positivo. El valor absoluto es el positivo del coeficiente que nos dio. Entonces, lo comparamos. En segunda columna se equivale a un valor a coeficiente R en tabla de 0.950. Es decir, con n igual a 4 y el nivel de significancia de 0.05, índice este, en la tabla nos da 0.955. Nos da este dato, ¿verdad? Entonces, si se compara el que calculamos, que fue 0.956, el valor absoluto, su positivo, se compara con con el que se encontró, se observa que este valor es mayor que este, ¿verdad? Que 0.950 por poco, pero es mayor. Entonces se concluye que existe correlación lineal, ¿verdad? Con esta condición, ¿verdad? O sea que aquí existe un valor de nivel de confianza del 95% con alfa igual a 0.05, se compara el valor absoluto del que se calcula con el de la tabla. ¿Cómo usamos la tabla? Como n de nuestro ejercicio es 4. Y nos vamos a la columna
del coeficiente que nos indica, ¿verdad? Que nos diga el problema. Entonces es 0.950. Como el calculado es 0.956 y es mayor a este, entonces concluimos de que hay correlación lineal, ¿verdad? Sí existe correlación lineal entre variables X y Y a un nivel de confianza del 95%. Ahora, sin embargo, dice, si tomamos un nivel de confianza, si el problema no nos dijera nivel de confianza, nos diera otro nivel de confianza diferente al anterior, sino que nos dijera 99%, entonces el valor que vamos a buscar sería de la segunda columna, ¿verdad? 0.01 alfa corresponde a segunda columna. A la siguiente columna, la tercera de toda la tabla. Entonces observamos que el coeficiente en la tabla es 0.999 y el valor del coeficiente R de calculado fue de 0.956. Es decir, se compara no el negativo, sino que su positivo del calculado, ¿verdad? 0.956. Entonces se mira que el calculado es menor, no es mayor al de la tabla, porque el de la tabla, a este nivel de confianza, alfa 0.01 es menor, ¿verdad? Es mayor que el calculado, entonces este no es mayor. 0.956 no es mayor al de la tabla, que da 0.999. Entonces aquí se concluye de que no hay correlación lineal, a diferencia de al otro nivel de confianza. Entonces aquí no hay correlación lineal a un nivel de confianza del 99%. Entonces, si que haya correlación lineal depende del nivel de confianza que nos digan. El problema debe darle valor de alfa, ¿verdad? Y ustedes se van a la columna que corresponda según el nivel de confianza que le diga, ¿verdad? Entonces aquí yo estoy mostrando los dos casos. Y si fuera un nivel de confianza del 95, hay correlación lineal, porque el gato calculado, su valor absoluto es mayor. Pero si el nivel de confianza es para alfa 0.01, no es mayor, sino que más bien es menor el calculado que el de la tabla. Entonces ahí no hay correlación lineal, ¿verdad? Entonces en uno hay correlación lineal y para el otro dato no. Sí hay, no, para uno hay correlación y para el otro no hay correlación lineal. No sé, preguntas. ¿Hay preguntas de esto? Bueno, ejemplo 2. Ejemplo 2. Para datos apareados de una muestra XY, el coeficiente de correlación lineal calculado con la fórmula dio un valor de 0.953. Es decir, que después de aplicar toda esta fórmula nos da un coeficiente de correlación lineal igual a 0.953. El segundo ejemplo, para no cargar de mucho diapositiva, solo estoy diciendo de que ya se calculó por fórmula y dio un valor de 0.953. Con tabla A6, compruebe si existe correlación lineal entre X y Y. Si se usa un valor crítico de alfa igual a 0.05 y n igual a 5. Y n igual a 5. Solución. Entonces aquí nos da, ¿verdad? Entonces solución. Para valores dados de alfa igual a 0.05 y n igual a 5, el coeficiente es 0.878. Entonces nos vamos a la tabla para n igual a 5
Y para alfa 0.05. Entonces nos da este valor, ¿verdad? Nos da este valor, 0.878. Ahora, ¿cómo el valor calculado que nos dice el problema con fórmula fue de 0.953? Se mira que es mayor, ¿verdad? Al de la tabla, que da 0.878. ¿Cómo el calculado que dice el problema es mayor al de la tabla? Podemos concluir que sí existe correlación lineal entre variables X y Y, ¿verdad? Entonces aquí, para resumir, no volví a hacer cálculos, sino que solo digo que por fórmula y con N y comparo, ¿verdad? Entonces aquí podemos concluir que sí existe correlación lineal, ¿verdad? Entre variables X y Y. Ahora, pero si el problema no hubiera sido alfa 0.05, sino que alfa 0.01, ¿hubiera habido correlación lineal o no? ¿Alguien me contesta? ¿Qué tal si yo hubiera dicho, en vez de alfa 0.05, hubiera para alfa 0.01? Y con No, N. no, ¿Por qué? no, licenciado, No hay, porque es menor. porque 0.953 es menor a este dato, sería, ¿verdad? Si hubiera sido, si el problema nos hubiera dicho para este valor de alfa. Entonces, eso no se puede omitir, ¿verdad? En estos ejercicios, ¿no? O sea, lo más largo es el cálculo. Es el cálculo, es lo que va a llevar, les va a llevar más detalle y tener más cuidado, pero el valor absoluto, el valor que nos dé, es decir, el positivo del valor calculado, debe compararse con el de la tabla A6, de acuerdo a un valor de alfa dado. Entonces, si a ese valor de alfa y para el valor de n que corresponda, el calculado es mayor, entonces se dice que hay correlación lineal entre ambos datos, ambos entre X y Y. Si no, no hay correlación lineal. Licenciado, Ajá, y diga. si los datos dan, como ejemplo, a 828, da igual, o digamos, diera a 0.828, que no es mayor ni menor. Sí, pero eso casi no se da, pero sí, se considera que hay correlación lineal, pero no se da. Generalmente no se da eso. Y en los ejercicios que van a hacer ustedes no se da, pero sí se consideraría que sí hay correlación lineal. Si salen iguales, ¿verdad? Está Ah, ok. interesante. Sí, Pero, es que por si la duda. no, pero no. Bien. Propiedades del coeficiente correlación lineal R, ¿verdad? Estas son propiedades, parte teórica, ¿verdad? 1. El valor de R está siempre entre -1 y +1 inclusive. Es decir que matemáticamente siempre está entre -1 y 1, ¿verdad? El valor que tome el coeficiente de correlación lineal R. 2. El valor de coeficiente de correlación lineal R, ¿verdad? No cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. Es decir, si a todos los valores originales X se les aumenta 2 ceros a cada valor, se va a mantener, ¿verdad? O si es una cifra muy grande, solo de miles, se pueden restar 3 ceros a cada valor y no va a alterar. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y, ¿verdad? Es decir, si nos dan dos pares de datos, X, Y,
digamos, yo pude haber puesto estos datos que están acá como X y estos como Y, ¿verdad? Intercambiando las columnas. Y los valores finales siempre me van a dar lo mismo. Tal vez los intermedios cambian, pero es decir, si cambio X, en vez de los de X los pongo como Y y viceversa, y aplico fórmula, entonces los valores intermedios en la fórmula tal vez me cambian, pero el resultado final, ese me va a dar igual, ¿verdad? Estas son las propiedades. Entonces el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y, ¿verdad? Se intercambia todos los valores de X y Y, y el valor de R no sufrirá cambio, ¿verdad? 4. Y propiedad 4, que el coeficiente correlación lineal mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal, ¿verdad? Eso es todo. Es decir, que deben tener un comportamiento que se tiendan a una línea recta, ¿verdad? Entonces, con esto concluimos, ¿verdad? Y los ejercicios se les va a pedir el diagrama de dispersión, ¿verdad? Es decir, que tienen que graficar estos puntos en una tabla de esto. Digamos que para cada punto, para 3, 5, después aplicar la fórmula. Y por último, que esto es lo que más larguito, ¿verdad? De trabajo. Y por último, según el valor n de datos que haya, compararlos, buscar el valor de coeficiente para tabla A6. Y si el valor absoluto del calculado es mayor que el de la tabla, hay correlación lineal entre variables. Si no es mayor, entonces no hay correlación. Bien. Ahora entramos a tema 2. El tema 2 es regresión, ¿verdad? En correlación lineal lo que se calcula es un dato final, ¿verdad? Que debe tener 3 cifras decimales. En la regresión, lo que se va a calcular va a salir una ecuación, ¿verdad? Una ecuación matemática, es la diferencia. Bueno, en algunos casos, dos variables están relacionadas de una forma determinista. Es decir, que dado un valor de una variable, el valor de la otra variable se determina automáticamente sin error. Por ejemplo, el costo total Y de un artículo con un precio de lista X y un impuesto de venta del 5% se calcula utilizando la ecuación determinista Y igual 1.05X. Es decir, el 5% dividido entre ese más 1, ¿verdad? Entonces que el costo total de un artículo se determina, X es el número de artículos, ¿verdad? No, perdón, el precio de lista, X es el precio de lista, pero el costo total, ¿verdad? O el precio total se determina por la ecuación Y igual 1.05X. Es decir, que si un artículo tiene precio de 50, su costo total será de 50.50. Es decir, después de evaluarlo en la ecuación, ¿verdad? En la ecuación anterior. Aquí dice 1.05 por 50. Sería 1.05. Sustituyendo X, se pone en paréntesis, ¿verdad? 50. Se evalúa, ¿verdad? 1.05 por 50. Esto me va a dar 52.50, ¿verdad? Es el dato que está acá, ¿verdad? Me va a dar esto. Bien. La ecuación de regresión expresa una relación entre X, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y
llamada variable de respuesta o variable dependiente. La ecuación típica de la recta es y igual mx más b. Para regresión lineal, en estadística se expresa como y igual b sub 1x más b sub 0, donde b sub 1 es la pendiente de la recta y b sub 0 el intersecto en el eje y. Es decir, que un diagrama de dispersión, entonces una recta toma este comportamiento, ¿verdad? Entonces el intersecto en y es el punto donde pega en el eje y, ¿verdad? En un plano cartesiano, este es el eje y. Este es el eje y este es el eje x. Y la pendiente es el grado de inclinación, que es un valor, ¿verdad? Pero esto no es que tienen, solo para más o menos orientar. Ustedes solo tienen que buscar datos acá, ¿verdad? No, aquí no van a graficar ninguna recta, ¿no? Bien. Solo para ver cómo se relaciona una variable con la otra, ¿verdad? Requisitos. La muestra de datos apareados XY es una muestra aleatoria de datos cuantitativos. 2. El examen visual del diagrama de dispersión indica que los puntos se aproximan al patrón de una línea recta. Y 3. Se debe eliminar cualquier valor extremo si se sabe que es un error. Es importante tomar en cuenta los efectos de cualquier valor extremo que no sea un error conocido. Definiciones. Dado un conjunto de datos muestrales apareados, la ecuación de regresión y igual, y con un sombrerito turbo, ¿verdad? Como forma de B, como chino, ¿verdad? De los que usan los vietnamitas y en Oriente, ¿verdad? Los chinos, y igual B sub 1x más B sub 0. Describe algebraicamente la relación entre dos variables. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión. Vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Porque ya nos está sacando el Zoom. Entonces inmediatamente vuelven con el mismo link a entrar.